alcalde, repetiendo la bienvenida y el agradecimiento a los ganaderos centrales de Caudal por volver a contar una edición más, y con este ya son 7, en lo que son las solicitanzas de sidras y de quesos. Por nuestra parte, lo que procuramos en cada una de ellas es no repetir el queso, y hasta ahora lo estamos consiguiendo. No es fácil, porque si no me falla la memoria, ya van 46 quesos diferentes. En esta ocasión hemos dado una vuelta más de tuerca, si me permiten, que es lo siguiente: la iniciativa de José María, y contando con la complicidad de la que sería Alfredo de Delegación de Cabrales, hemos hecho algo que van a ustedes poder degustar, que es un queso que permítame que califique de especial, inyectarle, sumergirle la seta de hielo de tal forma que ha absorbido toda la botella de 0,75 centilitros el queso, que son casi 5 kilos de queso. Estamos hablando de un queso de la denominación de origen Cabrales, que ahora mismo, bueno, saben ustedes de la problemática que hay, de las dificultades que está pasando, pero que desde el círculo siempre estamos apoyando, y esta es una muestra más de ese apoyo y esa solidaridad que con los queseros que lo están pasando francamente mal, y que de aquí a marzo, abril va a haber problemas para encontrar queso, y esperemos que pase pronto y que se consiga entre todos sacar adelante. El queso es un queso de 3 leches, tampoco es muy habitual. Aquí, por desgracia, los problemas con los animales salvajes, entre remedios, están consiguiendo que no haya reciella, que la cabra y la oveja esté prácticamente extinguida en los picos de Europa, y por ende en Cabrales. Aquí tenemos un queso que tiene el 85% de vaca, un 10% de cabra y un 5% de oveja, es de 3 leches. Luego está la quesería Stantiende, o el Friu, es una de las queserías más avanzadas, hablaré de un pequeño currículum. El queso se sube, una vez que está hecho en la propia quesería Stantiende, se sube a la prueba de Telleu, en la zona de arriba del Tiempo, Camino de Sopes, hay unas cuevas que se denominan Telledu, son 5 cuevas. Hay una marca que se llama queso Telledu, pero también hay otras 5 queserías que maduran su queso en las cuevas. Hay dos cuevas diferentes, en este caso ellos lo tienen de la familia, y ha estado 6 meses en esa cueva a 1075 metros de altitud. Lo hemos traído a principios de noviembre, le hemos inyectado la botella, tal cual la ven ustedes ahí, y luego lo vamos a degustar. Valfriu, hablar de la quesería Valfriu es muy fácil y muy difícil. O sea, estamos hablando de una quesería de Tielme de 8ª generación. Ahora mismo son de los más premiados que hay en la denominación de origen Cabrales, y Perenne también, de Asturias. Este año ha sido Premio Nacional de Alimentos de España por el Ministerio a quesos azules. Ha ganado ahora una medalla de plata en el World Cheese, en el Mundial. En Cabrales se ha quedado segundo, ganó el lote. En fin, una quesería con un currículum muy amplio, y que yo creo que bueno, van a disfrutar de un queso especial, para que de alguna forma, que es una auténtica primicia, es la primera vez que lo hacemos, y esperemos que se pueda volver a repetir, porque seguro que confiamos en que va a gustar, ¿no? Y luego, bueno, también está aquí el queso, para ver un poco lo que es el queso en su parte normal. Se ha intentado, vamos a abrir, van a ver que cuando abran ese queso van a ver un color totalmente diferente, que se lo va a dar la seda de hielo. Obviamente lo vamos a verificar, ¿no? Entonces, por nuestra parte, del Círculo Gastronómico de los Quesos, agradecer tanto a ustedes por la presencia, a Ganaderos por contar con nosotros, y al Ayuntamiento, que si su financiación esto posiblemente no fuera posible, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. Me parece que ahora tengo González. Muy buenas, muchas gracias. Estáis asistiendo a una representación teatral del más alto nivel. 2 emblemas de Asturias, el queso Cabrales y la sidra de hielo. La sidra de hielo, con su juventud, todavía no tiene el arraigo en la mente de todos los asturianos, pero estamos a la cabeza de la gastronomía mundial.